Buenas tardes. Estamos aquí, como dijo nuestro hermano José, compartiendo la palabra de Dios. Y quiero leer un capítulo aquí que es muy interesante. Cuando leemos el libro de Juan, capítulo 15, dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Somos de la comunidad cristiana de Peniel. Estamos hablando y predicando de Cristo porque sin Cristo no hay vida. Y dice la Biblia que yo soy la vid verdadera. Y nosotros los pámpanos, en otras palabras, podría decir que yo soy el árbol y nosotros somos las ramas. Y todos nosotros aquí sabemos que si una rama no está en el árbol para que la savia pase a través de esa rama, sabemos que esa rama se secará, y cuando la rama se seca, muchas veces se corta y se hace leña con ella. Es muy importante hablar de Cristo porque es algo que dijo en su último adiós a la iglesia. Porque dice la Biblia que id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y dice la Biblia que el que no creyere será condenado. Y nos dice que estas señales seguirán, acompañarán a los que creen. Por eso estamos aquí en esta tarde hablando de Cristo, porque fuera de Cristo no hay vida. Podría ser un ejemplo de lo que pasó días atrás, si no me equivoco, el lunes. Creo que todos aquí en España sufrimos un apagón general y la gente estaba muy preocupada. No había luz, no había cómo comunicarse. Era para muchos algo que no habían visto nunca, que haya un apagón en España. Pero ¿qué pasa? Y en ese tiempo, ¿qué hacía la gente? Creo que la gente estaba buscando comprar velas, tener linternas. ¿Para qué? Para tener luz. Y suerte para los que viven en calles, en los pueblos, tenían fogones con leña, creo que lo pasaron mejor. En situaciones iguales, ¿qué hace el ser humano? El ser humano busca cómo sobrevivir. Y los que estábamos aquí en la ciudad, que no tenemos fogones, leña para poner, lo pasábamos mal porque no podías ni cocinar, no podías ni calentar la leche, no podías hacer nada porque tú no tenías luz. En ese tiempo estabas pensando, ¿cuánto va a durar eso? Ya no me quiero imaginar si fuese que la luz esa duró una semana. Hubiese sido un caos total. Pero en 12 horas estuvimos muy preocupados porque no teníamos luz. Ahora, imagínate en tu vida a día que tú camines sin esa luz en tu interior. Es lo que pasa cuando tú no tienes a Cristo en tu vida. Cuando tú no tienes a Cristo en tu vida, estás en la oscuridad, no tienes luz, no tienes vida. Ahora, para que tú tengas vida, debes tener a Cristo en tu vida totalmente. La forma en que te desesperaste esperando a que llegue la luz, esta mismísima forma es la que tú debes estar desesperado cuando tú no tienes a Cristo en la vida. Es la misma forma que una rama de un árbol se seca y se cae y la talamos, ¿para qué? Para poner en el hornillo y hacer leña. ¿Por qué? Porque esa rama ya no tiene vida. Lo más importante a día de hoy como seres humanos es tener a Cristo en nuestras vidas. Porque fuera de Cristo no hay vida. Fuera de Cristo no hay solución. Con Jesucristo hay vida. Con Jesucristo hay esperanza.
Con Jesucristo hablamos las nuevas buenas a la gente. No importa en qué situación, en qué problema tú puedes estar o llevar. Si tú tienes a Cristo en tu vida, va a traer alegría, va a traer gozo, va a traer paz, va a traer salvación. Lo que tal vez creías que es imposible en tu vida, Cristo lo puede hacer posible porque no hay nada imposible para Él. Por eso estamos aquí reunidos. Tú que estás pasando, tú que estás mirando, tú que estás sentado y mirando, es que esta palabra es para ti porque estamos para compartir la palabra de Dios para tu vida, porque Dios te ama y te ama tanto, tanto que dio a su Hijo único para que tú, si crees en Él, seas salvo. Así que quiero invitarte una vez más a que interiormente tú digas y preguntes, normalmente hay luz en mi vida. La forma en que estuviste preocupado días atrás que hubo un apagón y estabas ahí en plan, ¿cuánto va a durar eso? Es la mismísima forma que tú debes preocuparte con tu vida, que ¿cuánto está durando ese apagón en mi vida? Necesito una luz que alumbre mi vida. Necesito una luz que me saque de las tinieblas. No oscuridad, tinieblas. Para los que saben de física, hay un dato curioso. Los agujeros negros. Y hablando de física, los agujeros negros, los físicos dicen que los agujeros negros, la oscuridad que hay dentro, esa densidad absorbe la luz, que es imposible que la luz brille dentro. La absorbe porque la densidad es demasiado. Es más que tiniebla eso, no hay luz, no hay bombilla que brille dentro. E inclusive el sol no puede derretir la oscuridad que está en los agujeros negros porque es tan densa la oscuridad que absorbe toda la luz. Pero yo te quiero decir que no hay oscuridad ni tinieblas que Dios no pueda absorber, no hay. No hay tinieblas u oscuridad que Dios no pueda absorber y dejarla clara. Por eso te quiero decir que tú que me estás escuchando, que fuera de Jesús no hay vida. Él es la vid verdadera, Él es el árbol, nosotros somos las ramas. Y si estas ramas tienen vida es porque cogen la savia del árbol, del tronco. Así que con Jesús tú puedes hacer mucho en tu vida y sin Cristo es imposible. Y ahora para terminar quiero orar por ti que me estás escuchando. Señor, gracias porque eres todopoderoso. Señor, sabemos que tú viniste para que nosotros seamos salvos. Y ahora también estoy orando que tú pongas, Señor Jesús, vida, oh Padre Santo, en la gente que ha escuchado esa palabra en esta tarde. Que tú toques sus corazones porque tú eres el único que puede cambiar y tocar corazones. Y a ver, te damos gracias porque estamos aquí y podemos hablar de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. A lo mejor muchos se preguntan, ¿qué hacemos aquí nosotros? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Somos cristianos, seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo y venimos a este lugar a hacer lo que Él nos manda a través de su palabra, que es venir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo no es una religión más como algunos creen. ¿Sabes por qué? Porque las religiones, por lo general, condenan al ser humano. Las religiones dividen al ser humano. Las religiones traen conflictos para los hombres. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo es totalmente diferente porque dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Esa es la gran diferencia del Evangelio de las religiones. Las religiones siempre te van a condenar. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo es para perdón de todos aquellos que en él creen. Y nosotros traemos eso a este lugar.
Traemos buenas noticias, noticias de esperanza. Hace un par de días España sufrió un gran apagón. Nos quedamos sin luz. No hubo hogar que no tuviera luz. Nos quedamos todos sin luz. Nos quedamos en oscuridad. Pero fue un tiempo pasajero, fueron unas horas en donde estuvimos medio preocupados de que no nos pillara la noche, porque la noche es más oscura aún. Y nosotros, como creyentes, la palabra de Dios dice que nosotros somos luz. Mira qué conciencia. Que nosotros somos la luz del mundo. Estábamos para dar luz ese día. Para animarnos los unos a los otros. De que en Cristo nunca vas a tener un apagón. Nunca va a haber un corte de luz. Porque Dios es luz de vida. Nosotros lo único que hacemos es decirte que hay esperanza en el Cristo que nosotros predicamos. ¿Y sabes por qué? Sabemos que hay esperanza, porque un día Él vino a nuestra vida cuando no teníamos esperanza y Él nos abrió esa esperanza. Somos testigos de lo que Él hizo en nuestras vidas. Él cambió nuestro lamento en baile, nuestro llanto en gozo. Por eso nos atrevemos a parar en este lugar a decir que en Cristo hay vida y vida en abundancia para todo aquel que en Él cree. Amén. Ese es el Cristo que te predicamos, un Cristo de esperanza, un Cristo de amor, no un Cristo que condena. Este Cristo, que el mundo, en muchos lugares del mundo, se recuerda 2 veces en el año. Una fue hace poquito, mes de abril, último día de abril, que se conoce como la Semana Santa, donde se saca un Cristo crucificado. Se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y sabes por qué Él murió? Murió por ti y murió por mí. Ese Cristo que recordamos en la Semana Santa fue el que derramó su sangre preciosa en una cruz para que tu pecado y mi pecado sean perdonados. La sangre de Jesús tiene poder para limpiar el pecado de cada uno de los que en Él cree. Y la otra ocasión en donde se recuerda a Jesucristo es para Navidad. Celebramos en esa ocasión el nacimiento de Cristo. Son las 2 oportunidades que el ser humano, por lo general, se acuerda que hay un Dios. Qué curioso. Pero el resto del año no nos importa. No nos acordamos. A no ser que tengamos una situación muy grave y digamos, Señor, ayúdame. Y sabes que el Dios que tenemos es tan bueno que muchas veces te ha ayudado. Muchas veces te ha respondido cuando tú le has pedido ayuda. Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Un Dios que todavía tiene esperanza en que tú vengas a Él. Todavía tiene esperanza en que tú lo recibas. El Dios que te predicamos no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Dice su palabra que nosotros estábamos muertos en delito y pecado, pero Él nos trajo a vida y vida eterna. Sabes que muchos ya que pintamos canas, sabemos que nos queda poco tiempo en esta tierra. No sé si mañana, pasado, no sé cuándo, tendré que marchar de este mundo. Pero mi gran esperanza es que mi Cristo me ofrece una vida mucho mejor, una vida eterna junto a Él. Ese fue el sacrificio por el cual Cristo vino a este mundo, para darnos esperanza, para darnos vida. Ese es el Cristo que nosotros queremos predicar, queremos que Oviedo conozca y sepa que hay un Cristo que es bueno. Nuestro Dios no es un Dios castigador. Muchos te han pintado un Dios castigador. No, Dios no castiga. Ay, los que se van al infierno. No, ellos se van solitos al infierno. Dios no manda a nadie al infierno.
Dios nos da el privilegio de poder aceptar a su Hijo y a través de él alcanzar una vida eterna. Ese es el Dios que nosotros predicamos, un Dios de amor. Muchos te han engañado predicándote un Dios castigador, un Dios que es malo, un Dios aquí, un Dios acá. Y a veces sucede algo y le echamos la culpa a Dios. Y cuando pasa algo malo, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estábamos cuando Dios fundó este mundo? ¿Te has preguntado eso? El Dios que tenemos es tan bueno que por amor a ti, por amor a mí, envió a su Hijo a este mundo, a su único Hijo. ¿Para qué? ¿Sabes para qué lo envió? Para que Él fuera el cordero de la proposición, para que fuera Él el que pagara el precio de tu pecado y de mi pecado en una cruz. Para eso mandó a su Hijo. Para que tú y yo tuviéramos esperanza de una vida mejor. Ese es el Dios que predicamos. Ay, el Dios que predica en los evangélicos es malo. No, mi Dios es bueno, amigo. Mi Dios es muy bueno. Si no, yo no estaría aquí parado. Me puedo parar aquí porque tengo un Dios que es bueno, que me da vida. Y todas las mañanas cuando despierto le doy gracias por un día más de vida que Él me da. Porque en mi Dios está la vida y está la muerte. Está el creador de todas las cosas. Y es tan sabio mi Dios que nos creó a nosotros del polvo de la tierra. ¿Y sabes por qué nos creó del polvo de la tierra? Porque si no hubiera hecho de polvo de oro, imagínate lo arrogante que seríamos los hombres. Porque siendo de polvo de la tierra, muchas veces somos arrogantes y le damos la espalda al Dios del cielo. Pero mi Dios aún así es bueno. Mi Dios es un Dios generoso. Mi Dios es un Dios que todavía te espera. Ese es el Dios que queremos mostrar en esta ciudad. Que conozcan el verdadero Dios, el Dios bueno. El Dios de misericordia. Amén. El Dios de amor. Amén. Ese es el Dios que predicamos los evangélicos. Los cristianos, los discípulos de Jesús, predicamos un Dios de amor. Ese es el Dios verdadero. ¿Qué otra persona daría a su Hijo para salvar a delincuentes, a gente mala? Nuestro Dios es el único que pudo hacerlo. Amén. Nadie más mandaría a un hijo a pagar el precio de otra persona. Nadie. Pero nuestro Dios lo hizo. Ese es el Dios de amor, el Dios de paz, el Dios de esperanza, el Dios que te predicamos en esta tarde. Eso nos mueve a venir a este lugar. El amor de nuestro Dios. Eso nos mueve a estar aquí y transmitir el amor que Él tiene para ti. Que sepas que Dios es bueno. Amén. Que eso te le grabe. Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Amén. No te lo olvides nunca. En la situación que estés, ven donde Él, porque Él es bueno y su misericordia va a estar a tu disposición. ¿Qué más te puedo decirte de mi Dios? ¿Qué más te puedo decir? Lo único que puedo seguir diciéndote es que mi Dios es bueno. Dios te bendiga en esta tarde. Seguiremos aquí hablándote de este Dios que es bueno. Dios te bendiga. Hola, buenas tardes. La verdad es que cuando vemos a niños tan pequeños aquí delante, hay que tener mucho valor para hacer lo que ellos hacen, sin vergüenza, sin pudor. Y la palabra de Dios es muy clara, dice: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los hermanos hablaron de lo que pasó el lunes, el apagón, ¿verdad? Pero yo voy mucho más atrás. Cuando pasó la pandemia, vimos que el mundo no estaba preparado para lo que iba a suceder.
Cuando pasó lo de Gandía, tampoco estaba preparado para lo que iba a suceder. Y ahora vemos lo del apagón y a pesar de los adelantos, a pesar de la ciencia, vemos que tampoco es suficiente y el mundo no está preparado para poder solucionar un problema semejante. Quiero leerles el pasaje de Juan, ya que hoy estamos hablando de la luz, y dice así, en Juan capítulo 12, del 43 al 50. La palabra de Dios es muy clara y nos enseña, pero también nos exhorta. Y dice así, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y vemos que es necesario seguir a Cristo. Cuando Cristo vino a este mundo, después de ser tentado en el desierto, dice la palabra que vino a Galilea y que iba anunciando el reino de Dios. Y decía, hoy se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ustedes pueden decir, ¿de qué he de arrepentirme? Pues mira, el ser humano ya nace de pecado desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, han pecado en el paraíso. Y todo el ser humano nace con la simiente del pecado. Y el pecado trae separación entre Dios y el hombre. Y Dios ama tanto al mundo, ama tanto a la humanidad, que pensó en la manera de cómo restaurar la relación que había entre el hombre y Dios. Así que hizo lo que nadie se esperaba. Envió a su Hijo unigénito para que el mundo, a través de Cristo Jesús, se acercara al Padre y tuviera acceso a acercarse a Él y volver a restablecer esa relación que un día fue roto. Y el pecado trae separación entre Dios y el hombre. Por eso todos nacemos del pecado y debemos de arrepentirnos. Arrepentirse es reconocer nuestro error, nuestro pecado y volver al principio. Es como errar en el blanco. Dice también la palabra que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El problema es que el mundo ha dado la espalda a Dios y por eso vemos cómo están las circunstancias en todo el mundo. En Mateo 24 habla de guerras, habla de terremotos, habla de pestes, habla de muchas señales que están viniendo. Y yo creo que estas señales que hemos pasado, que la pandemia, lo de Gandía, ahora esto, y lo que ha de venir, nos da a entender de que Cristo está a las puertas. Y Él dice, he aquí yo estoy a la puerta. Está llamando a la puerta de tu corazón para que tú le abras y Él pueda entrar y hacer su morada en ti a través de tu Espíritu Santo. Ahora tienes que creer en Él. Igual que vas al mercado y no sabes si hay leche o no, por decir algo, tú vas y hay leche, ¿verdad? Pues ahora la fe es creer en aquello que no ves, en aquello que se va a cumplir. Mucha gente confía en que compra un número y le va a tocar la lotería, pero no sabe si le va a tocar o no. Cree que le va a tocar, pero vemos que al final no le va a tocar. Al contrario, le incita a que compre más para que tenga más posibilidades, pero no es así. Cristo Jesús vino al mundo para traer salvación a la humanidad. Él murió por ti, por mí y por toda la humanidad, no por una cultura o una nación. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo te ama, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él trajo el camino a la verdad, Él trajo la buena nueva del Padre aquí en la tierra para que nosotros le conociéramos.
lo que hizo más importante de todo fue que Él dio su vida muriendo en la cruz del Calvario. A veces cuando alguien trata de salva una persona y luego fallece, lo ponen en los anuncios de la televisión y la gente se congratula porque sabe que ha hecho algo bueno. Ahora imagínense alguien que es justo y alguien que es santo, que nunca ha pecado y que dé su vida por toda la humanidad, pero con una condición, para que tú no te vayas al infierno, sino para que te vayas a la vida eterna. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú le sigues, tienes acceso a ir con Él al cielo. En Romanos 9:10 dice lo siguiente: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que oyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestra actitud depende de la decisión que tomemos. ¿Creemos en Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Le seguimos? ¿Sí o no? A veces podemos llamarnos cristianos, pero cristianos de nombre. Un cristiano realmente no es porque vaya a la iglesia, es simplemente porque lee la palabra y la cumple, al menos trata de ponerla por obra. Y aun cuando reconoce sus errores o sus pecados, se pone a cuenta si se arrepiente. Hoy Cristo te está llamando y te está diciendo: venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo es amor. Aun cuando estaba en la cruz con sus manos extendidas, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún habían dos ladrones, una a su izquierda y otra a su derecha. Y uno de ellos reconoció que eran dignos de recibir el castigo en la cruz. Y le dijo: Padre, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y uno fue salvo por la fe que ha puesto en Cristo Jesús, y el otro no lo hizo. Así pasa en el mundo hoy. Unos van de acá para allá, al igual que en el tiempo del diluvio. Estaban en fiestas y se daban casamiento, y nadie se preocupaba ni miraba lo que podía suceder. Y sin embargo vino el diluvio y arrasó con todo. Estamos en un tiempo, en un mundo donde la inestabilidad, la desconfianza, la angustia y el temor está en todos los sitios. Antes se hablaba de Semana Santa y Navidad, pero lo triste de todo esto es que los medios de comunicación solo hablan de Semana Santa, vacaciones, en la playa, en el verano, pero no hablan de Cristo Jesús. El sacrificio que tuvo que hacer Él fue muy caro. Tuvo que dar su vida. La corona no era de oro, era de espinas. Los clavos no eran de plástico, eran reales, más de 12 centímetros. No te paras a pensar cómo tuvo que sufrir alguien que fue justo, alguien que fue santo. ¿Tú te crees digno y tienes derecho a la salvación? Te digo que no. Solamente a través de Cristo Jesús hay salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Pero sabes, Él aún te sigue llamando. Te sigue amando, aún en tu incredulidad, aún en tu pecado. Él te está diciendo: venid a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Gracias. Dios les bendiga.